cirugía guiada. ¿Ok? Aquí es muy importante tomar esto en consideración porque Dionavi es una de las pocas casas comerciales que nos puede ofrecer un flujo de trabajo digital tan variado. ¿A qué nos referimos? Como mencionábamos en la diapositiva pasada, nosotros nos involucramos con ustedes desde la toma de estudios. ¿Ok? Esa toma de estudios involucra el escaneo y la tomografía, así como también la parte de asesoría para los doctores que están fuera de Ciudad de México o fuera de alguna de las ciudades que cuentan con algún gabinete de estudios capacitado por nosotros, los cuales son la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Tijuana, la ciudad de Monterrey, la ciudad de Veracruz, en Puerto y en Jalapa, ¿vale? Con sus representantes de ventas, si son de estas áreas, pueden solicitar sin ningún problema la dirección de estos gabinetes que ya trabajan con nuestro flujo. Para quienes no están en una de estas ciudades, pues bueno, como les comentaba, podemos hacer una asesoría tanto para el gabinete de estudios con el que ustedes trabajan, como también para ustedes, si es que necesitan o si es que ya cuentan con un escáner intraoral y una tomografía para que veamos cómo llevar a cabo esta toma de estudios. De igual forma, nos involucramos obviamente en la parte de la planificación para que ustedes puedan ver qué tipo de planeación se está llevando a cabo y ustedes la puedan aprobar. ¿Vale? Una vez que ustedes aprueben esta planeación, se diseña la guía quirúrgica y se les entrega. También algo que distingue a Dio es que podemos trabajar con ustedes en el apartado protésico. En el aspecto digital podemos confeccionarles prótesis unitarias provisionales, prótesis múltiples provisionales e inclusive en el protocolo Full Arch podemos darles una prótesis provisional impresa en resina. ¿Vale? Dio es la única casa comercial hasta el momento que se involucra con ustedes en estos aspectos. Bueno, ahora sí, vamos a ver cuál es el flujo de trabajo que tenemos nosotros para llevar a cabo nuestra guía quirúrgica o nuestra cirugía guiada con Dionavi. La primera es el llenado de la orden de estudios. Esta orden de estudios es igual de solicitada tanto para doctores locales como para doctores fuera de Ciudad de México. Esta orden es muy importante para nosotros, ya que aquí ustedes nos dan las indicaciones para saber cómo llevar a cabo la planeación que requiere su paciente. ¿Ok? Esta orden de estudios para los doctores de Ciudad de México se la pueden entregar al paciente y el paciente dárnosla directamente a nosotros aquí en el gabinete de estudios. O para los doctores que están fuera de Ciudad de México, lo pueden hacer mediante una fotografía o mediante PDF en su grupo de WhatsApp. ¿Ok? Sí es muy importante que cada vez que ustedes nos remitan un caso, siempre esté presente la orden de estudios. ¿Ok? El segundo punto son propiamente los estudios que necesitamos, los cuales son un escaneo intraoral, el cual debe ser exportado en formato STL, y también necesitamos de una tomografía, la cual tiene que ser exportada en formato DICOM, DICOM como lo conozcan, o DSM. ¿Ok? Muchos de nosotros, ya con el gabinete que trabajamos, en algunas ocasiones ya nos lo envían por correo. Ese correo también nos lo pueden compartir a nosotros. ¿Ok? Y cada vez que nos envíen un estudio al correo electrónico de Dionavi, hay que enviar la orden de estudios correspondiente en el grupo de WhatsApp. Una vez que ya tenemos estos estudios en nuestro correo electrónico, tenemos un tiempo aproximado de trabajo de máximo 5 días. ¿Okay? En esos 5 días nosotros vamos a llevar a cabo la planificación de su caso. Este punto es muy importante. Esta planificación la estamos haciendo nosotros para un paciente de ustedes. Ustedes son quien conocen al paciente en su forma clínica, en su forma social y pues en esta relación que creamos nosotros con nuestros pacientes en consultorio. Por eso es que es muy importante que nosotros, una vez que hagamos la planeación, les podamos compartir esta planeación a su correo electrónico. ¿Ok? Esta planeación son una secuencia de imágenes del trabajo que se realizó para que ustedes lo puedan revisar. Una vez que revisan minuciosamente esta planeación, lo único que vamos a hacer es simple y sencillamente aprobar la planeación si es que yo considero que tenemos los aspectos suficientes como para poder llevar a cabo este protocolo. ¿Vale? Si no tenemos lo que consideremos necesario, simplemente podemos solicitar la modificación en mi planeación.
Puedo solicitar una modificación en el diámetro, en la longitud del implante, en la posición, angulación, emergencia o en lo que yo considere necesario. ¿Ok? Una vez que hagamos ya esta modificación, se les vuelve a enviar y ustedes vuelven a revisar. Aquí, en el momento en que ustedes ya están conformes con la planeación, nos dan su aprobación. ¿Ok? Nos pueden contestar ya sea en el grupo de WhatsApp o por correo electrónico que ya revisaron y aprobaron esta planeación. Una vez que ustedes hacen este punto de aprobarnos la planeación, se les envía una cotización con lo que van a pagar del caso. ¿Por qué la cotización se envía en el punto 3 y no desde un inicio? Bueno, cuando ustedes nos aprueban la planeación, nosotros ya sabemos exactamente con qué implante vamos a trabajar, con cuántos implantes vamos a trabajar y qué tipo de diseño va a tener la guía quirúrgica, ¿vale? Y pues bueno, ya también tenemos considerado todo lo que puede involucrar su cirugía. Por eso es que hasta el punto en que ustedes nos aprueban la planeación, al tener ya toda la información, ya les podemos enviar la cotización del caso, ¿vale? Junto con esta cotización, se les envía una carta responsiva, ¿vale? Esta carta responsiva también es muy importante porque nos la solicitan las autoridades. Esto dado a que a final de cuentas nosotros estamos haciendo un servicio con ustedes, pero el paciente es de ustedes, ¿vale? Ustedes son los que son responsables de ese paciente. Necesitamos que revisen esa responsiva para que ustedes también la puedan firmar de que ustedes están aprobando la planeación que se les está enviando, ¿vale? Cuando nos firman la responsiva y cuando nos hacen el pago de la cotización, pasamos al punto 4, el cual es el diseño y la impresión de la guía quirúrgica, ya basándonos en la planeación que ustedes nos aprobaron. En este punto 4, si se solicitó un aditamento personalizado y una corona provisional, también en este punto se diseñan y se mandan a fresar en la cuestión del aditamento o a imprimir en la cuestión de la prótesis, ¿vale? Este aditamento personalizado y esta corona provisional lo pueden solicitar desde la orden de estudios. Ahorita vamos a ver en qué punto. Y por último, solamente resta hacerles la entrega del trabajo. Se les envía una cajita blanca rotulada con su nombre, con el nombre del paciente, y en la parte interior viene mi guía quirúrgica, mi implante, mi aditamento personalizado, perdón, si es que lo solicité, mi corona provisional, si es que la solicité, y una hojita con mi protocolo de fresado. Ese es el servicio que nosotros les damos en Dionavi con este flujo de trabajo. El tiempo total, desde que recibimos los estudios hasta que ustedes tienen su guía en el consultorio, varía aproximadamente entre 7 días a 10 días, ya que hay cuestiones que no dependen directamente de nosotros, como el tiempo en que ustedes tarden en aprobar la planeación, como también los tiempos de entrega que en algunas ocasiones maneja pues la empresa que se encarga de hacer las entregas, ¿vale? En Ciudad de México, pues bueno, esto no hay ningún problema porque pueden ir directamente, perdón, van directamente nuestros mensajeros o el representante de ventas a entregarles su cajita con su guía quirúrgica. Bueno, el llenado de esta orden de estudios lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí la fecha tentativa que yo tenga para mi cirugía. ¿Ok? Como les dije, el tiempo completo de trabajo es de aproximadamente entre 7 a 10 días. Entonces, les solicitamos el apoyo para que esta fecha respete este tiempo. ¿Ok? Después, en la parte inferior, viene para marcar escaneo, tomografía o splint. Eso aplica para los doctores de Ciudad de México que nos envían a sus pacientes aquí. ¿Ok? La ficha de identificación es así, todos la tienen que llenar, marcando el nombre del paciente, el nombre de ustedes, el correo electrónico de ustedes, teléfono del paciente, teléfono de ustedes y quién es su representante de ventas, ¿vale? Para que podamos tener un mejor control. De igual forma, su representante de ventas es agregado en el grupo de WhatsApp para que también esté al tanto de lo que ustedes soliciten o necesiten, ¿vale? Tenemos un apartado para marcar algún aspecto general del paciente que pueda influir en la planificación, como lo puede hacer un paciente con diabetes mellitus, un paciente hipertenso o con algún otro tipo de condición que afecte directamente a la planeación. ¿Okay? Después tenemos un odontograma. En ese odontograma vamos a marcar los espacios edéntulos sobre los cuales hay que realizar la planeación.
pongamos un ejemplo. Si mi paciente tiene solamente ausencia de un diente, pues bueno, marcamos únicamente ese espacio. Pero si mi paciente tiene ausencia de 3 o 4 dientes y yo quiero hacer rehabilitación unitaria en esos 3 o 4 dientes, tengo que marcar los 3 o 4 espacios que voy a planificar, ¿vale? Si el paciente tiene 3 o 4 espacios, pero solamente nos marcan un espacio, solamente ese espacio es el que se va a marcar. No se preocupen, nosotros entendemos que probablemente por las prisas o a lo mejor el asistente no escuchó bien nuestras indicaciones, puede llegársenos a pasar. No hay problema, en el grupo de WhatsApp pueden comunicar que hay una modificación en el odontograma y que tienen que hacer la planeación de tales espacios. ¿Ok? Bueno, también muy importante, en el caso de los pacientes full arch o los pacientes totalmente edéntulos, si voy a hacer técnica All on 6 o técnica All on 4, ustedes pueden marcar los espacios que tenemos contemplados o ustedes están contemplando la colocación de los implantes. Sin embargo, puede ser que cuando ya nosotros veamos la tomografía y veamos la disposición de hueso, a lo mejor si me marcaron un 15, yo voy a planear en el 14 porque a lo mejor ahí tengo mejor espacio para un implante. ¿Ok? Ahí en técnica full arch pues son espacios tentativos porque todavía estamos a disposición de lo que nos marque la tomografía. ¿Vale? Y en el punto 2 hay que poner el tipo de cirugía que vayamos a realizar o el tipo de rehabilitación. ¿Por qué? Dionavi, por esta curva de aprendizaje que tiene a lo largo de estos años que lleva dando servicio, podemos hacer la planificación para casos unitarios, casos múltiples, casos post-extracción, casos para regeneración ósea, casos de elevación de seno o inclusive, como hemos comentado, planificaciones en paciente edéntulo con nuestro protocolo Full Arch o con protocolo para utilizar aditamentos de bola o aditamentos locator. ¿Vale? Si es el caso, por favor poner en el punto 2 el tipo de cirugía y qué tipo de rehabilitación van a utilizar para que nosotros sepamos qué tipo de planificación realizar. Una vez que terminamos esto, en el punto 3, aquí sí, viene el espacio para la solicitud de los aditamentos personalizados. ¿Okay? Estos aditamentos personalizados que hacemos nosotros son aditamentos fresados en titanio. ¿Vale? Hacemos el diseño basándonos en lo que ya ustedes nos aprobaron en la planeación para poder llevar a cabo el protocolo. Una vez que tenemos esto, también les podemos confeccionar coronas provisionales impresas en resina. Esta corona hay que seleccionar la tonalidad que necesitamos. Aquí vienen cuáles son las que tenemos disponibles para que nos lo marquen. ¿Ok? Como dice el nombre, la corona es provisional. Al ser de resina va teniendo un desgaste funcional que aproximadamente en 3 o 4 meses termina por fracturarse este provisional o cambia de color por las características de la resina, ¿vale? Bueno, esto es para el aspecto provisional. También esta orden de estudios, ustedes pueden seleccionar el tipo de implante que van a utilizar para su planeación. Recordemos que tenemos el implante UF2HCA, el cual es un implante con tratamiento de superficie con arenado con óxido de aluminio y grabado en ácido clorhídrico sulfúrico, el convencional. Y tenemos nuestro implante hidrofílico, que es el implante UV. ¿Okay? Podemos solicitar cualquiera de estos dos. También tenemos, pues bueno, solicitar la impresión de la guía quirúrgica y solicitar el tornillo de cicatrización. ¿Vale? Si es la primera vez o son mis primeras cirugías con DIO, podemos hacer la renta de los kits que utilizamos para cirugía guiada. Si voy a requerir uno de estos kits, puedo marcar en este espacio qué kits son los que necesito o el que voy a necesitar. ¿Vale? Y pues básicamente ese es el llenado de la orden de estudios. El siguiente punto, pues propiamente son los estudios de diagnóstico que vamos a necesitar. El primero es realizar el escaneo en formato STL o exportarlo en formato STL preferentemente. ¿Ok? Ese escaneo también tiene que ser tomado con un registro de oclusión por ambos lados y tomado completo en ambas arcadas. No podemos trabajar únicamente con hemiarcadas. Tiene que ser arcada superior completa y arcada inferior completa, sin dejar parches en la toma del estudio, sin empalmes y que el registro venga hasta el fondo de saco, ¿vale? Si llego a tener en mi escaneo alguna zona o alguna imagen que ensucie mi trabajo, como por ejemplo que se me puede ir el carrillo, la lengua, los dedos o cualquier otra situación, pues bueno, lo tenemos que eliminar.
Únicamente necesitamos el registro de la arcada superior y arcada inferior, con sus registros de oclusión también. Para la tomografía habíamos comentado que tiene que ser exportada en formato DICOM o DICOM, como lo conozcan, ¿vale? El campo de visión preferentemente tiene que ser 16:9. Esto es preferente. El mínimo foco de visión, perdón, el campo de visión que podemos tener es 8:8, ¿vale? Ese es el campo de visión mínimo con el que podemos trabajar, 8:8. Y la diferencia a una tomografía convencional que me hacen en cualquier gabinete es que las tomografías para el trabajo de DIO tienen que ser hechas a boca abierta, ¿ok? Podemos hacer una separación con un rodillo de algodón para que podamos separar maxilar superior de inferior, ¿ok? Algunos tomógrafos ya tienen algunos aditamentos que te permiten hacer este tipo de aperturas, también se pueden utilizar. El único caso en el que la tomografía tiene que venir a boca cerrada es en un paciente totalmente edéntulo. Ahorita lo vamos a ver en la clasificación de pacientes, que es esta. La clasificación que tenemos es el estudio para un paciente convencional, tanto para escaneo como para tomografía. También tenemos una clasificación para trabajar con pacientes con mucho metal en boca, los cuales son pacientes para uso de marcador, los cuales tienen que venir tanto en el escaneo como en la tomografía. Y por último tenemos los pacientes edéntulos. Para estos pacientes tenemos dos alternativas de estudio, uno sobre una prótesis y otro sobre modelos de estudio, ¿vale? Este es el único punto en el que trabajamos con modelos de estudio. Ahorita lo vamos a comentar más a detalle, pero es la misma clasificación edéntula para el escaneo como para la tomografía. ¿Okay? Entonces, los doctores que van a mandar a Ciudad de México, no hay ningún problema. Nosotros aquí ya tenemos este flujo bien establecido, así como los centros que les comenté en las diferentes ciudades. ¿Ok? Si yo no estoy en una de estas ciudades, pues bueno, esto mismo lo podemos esclarecer con el gabinete con el que ustedes vayan a trabajar, o en su defecto, si ustedes tienen los estudios, pues bueno, con esta información de esta pequeña plática, pueden empezar a llevarlo a cabo. Si tienen dudas, nos pueden contactar sin ningún problema. Ahora, ¿qué es un paciente convencional? Es aquel que no tiene tanta ausencia de dientes, que no tiene tanta presencia de metal en boca y que maneja una dimensión vertical estable. En ese sentido, el escaneo es exactamente igual a como comentábamos al inicio. Hay que tomar arcada superior completa, arcada inferior completa y registros de oclusión por ambos lados. Una vez que termine el escaneo, nos vamos a la tomografía, ¿vale? Recuerden, la tomografía es una tomografía convencional, solamente que tiene que ser a boca abierta. ¿Eh? Ahora, los pacientes con mucha presencia de metal en boca tienen que hacerse el estudio con un marcador cerámico radioactivo. Esos marcadores también nosotros en DIO se los podemos vender. ¿Okay? ¿Para qué me sirve este marcador? Me sirve como un punto de referencia para poder hacer la alineación de los archivos. Para que nosotros podamos llevar a cabo la planificación digital, necesitamos que, que el escaneo y la tomografía se puedan alinear sin ningún problema, ¿vale? Nosotros vamos a importar la tomografía y sobre eso mismo vamos a poner el escaneo, ¿vale? Bueno, el problema es que cuando tenemos mucha presencia de metal en la boca, en la tomografía las zonas con metal van a generar un ruido o una zona difusa que no va a permitir que el software me alinee perfectamente mi escaneo. Aquí es donde necesito este punto de referencia para que mi escaneo pueda ser alineado de forma adecuada, ¿vale? Suena divertido. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el escaneo en este sentido? Vamos a poner el escaneo de forma convencional en un inicio, ¿vale? Vamos a escanear arcada superior, arcada inferior completa con sus registros de oclusión, ¿vale? Antes de que yo exporte el archivo o la arcada donde voy a pegar mi marcador, voy a volver a poner en pantalla mi escaneo y voy a eliminar la zona sobre la cual yo voy a hacer mi
la colocación de mi marcador. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, eliminaríamos toda esta parte. ¿Eh? ¿Para qué? Para que yo ya en la boca del paciente pueda poner este marcador cerámico. Estos marcadores se pueden colocar con resina fluida en la base, se pegan sobre la cara oclusal y hacemos el fotocurado. ¿Vale? Una vez que ya tengo el marcador colocado, vuelvo a escanear únicamente esta zona para que se alinee con el escaneo que ya tenía del otro lado de la arcada y ahora sí tenga mi escaneo completo ya con el marcador puesto en boca. ¿Ok? ¿Por qué no pongo el marcador desde un inicio? Porque necesito el registro de oclusión. Si yo le pusiera el marcador a mi paciente, pues obviamente no podría hacer un registro de oclusión adecuado. Esa es la razón por la cual el marcador se pone hasta después. En la cuestión de las brechas edéntulas, por ejemplo, una brecha de 3 o más dientes, aquí yo podría poner puntos de resina fluida, ¿vale? Primero hay que secar bien la mucosa y después ponemos la resina fluida, ¿vale? Esta resina fluida, para mejorar su adherencia, puedo utilizar una pequeña gota de cianocrilato para que se adhiera mejor al tejido, ¿vale? Obviamente, en algún punto la mucosa va a volverse a humectar, tengo que hacer rápido el estudio, ¿vale? Para que no se me vaya a botar ese punto de resina. Una vez que yo termino el escaneo, una vez que yo termino el escaneo y ya tengo colocado mi marcador o el punto de resina, asimismo paso al paciente a la tomografía. La intención es que este marcador salga en la misma posición, tanto en el escaneo como en la tomografía, porque este es el punto de referencia que yo voy a tener para la alineación, ¿vale? Al momento de que yo tome el estudio y tenga que hacer la apertura de boca, porque recuerden que la tomografía tiene que ser a boca abierta, llego a tirar el marcador, con la pena tengo que volver a pegar el marcador y regresarme al punto del escaneo, ¿vale? Igual, vuelvo a borrar nada más la zona y vuelvo a escanear la zona del marcador, ¿ok? No pueden venir en puntos diferentes en tomografía y en escaneo, porque si no yo voy a hacer una alineación que me va a crear discrepancia y lo que yo haga en mi software de planeación, pues no va a ser real a lo que va a pasar en boca, ¿ok? Y para los pacientes sedéntulos, lo que vamos a utilizar es o una prótesis preexistente del paciente o unos modelos de estudio. Para utilizar la prótesis, yo necesito que esta prótesis sea una prótesis libre de metal, que me dé una dimensión vertical estable y que esté en las mejores condiciones higiénicas y funcionales posibles. ¿Ok? Si mi paciente tiene una prótesis de estas características, la puedo utilizar para el estudio. Y el estudio lo vamos a hacer de la siguiente forma, ¿ok? Vamos a tomar la prótesis y vamos a colocarle silicón ligero a la cara interna de la prótesis, ¿vale? Prácticamente la vamos a utilizar como una cucharilla personalizada, ¿vale? Vamos a tomar impresión del reborde residual del paciente. Una vez que tomemos la impresión y que nuestro silicón se vulcanice o se endurezca, retiramos la prótesis y vamos a eliminar los excedentes que haya tenido el silicón. Una vez que ya tengo la prótesis con el silicón por dentro, vamos a pegarle los marcadores a mi prótesis, ¿vale? Son los mismos marcadores que comentamos anteriormente. A estos marcadores igual les vamos a colocar tantita resina fluida en la base y se van a colocar 3 en la prótesis. Uno en línea media, otro en el lado posterior derecho y otro en el lado posterior izquierdo, ya que el programa me solicita 3 puntos de referencia para poder alinear los archivos. ¿Okay? Hay doctores que les gusta trabajar con más puntos de referencia y llegan a pegar hasta 5, ¿vale? Pero el mínimo necesario o realmente lo que necesitamos son 3 puntos de referencia, ¿vale? Ya cuando tengo la prótesis con el silicón por dentro y con los marcadores pegados por fuera, vamos a escanear la prótesis. Es decir, en este tipo de estudios no escaneamos el reborde residual del paciente. Vamos a escanear la prótesis del paciente. Y para el escaneo de la prótesis del paciente, lo tenemos que hacer tanto por la cara interna
ya que el silicón me va a servir como un medio de contraste y me va a definir mejor el reborde interno de la prótesis. ¿Vale? Y en un mismo estudio me tiene que quedar la parte externa de la prótesis, ¿vale? Viendo perfectamente cómo va quedando mis marcadores. ¿Vale? Así es como tiene que quedar la prótesis escaneada, viéndola perfectamente por dentro y por fuera, así como si yo la estuviera viendo en mi mano. Una vez que ya tengo hecho el estudio de esta prótesis, simple y sencillamente continúo haciendo el escaneo del antagonista de mi paciente. Si el antagonista de mi paciente es dentado, pues bueno, lo hacemos de forma convencional. Si el antagonista de mi paciente es otra prótesis sobre la cual también voy a trabajar, pues hacemos el mismo procedimiento de escaneo, ¿vale? Y una vez que ya también escaneó el antagonista, pongo la prótesis o las prótesis y tomo los registros de oclusión por ambos lados, ¿vale? Ya cuando termino todo este proceso del escaneo, pasamos al paciente a la tomografía. Para la tomografía, aquí también voy a necesitar que la prótesis esté colocada y tomarla a boca cerrada. ¿Ok? Este es el único estudio en el que lo vamos a hacer a boca cerrada la tomografía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo necesito ver con qué dimensión cuenta el paciente y ubicar dónde quedan mis marcadores. Obviamente, al hacerse la tomografía sobre una prótesis libre de metal, una prótesis de bypass o acrílica, pues no se va a ver bien en la tomografía, no pasa nada. Lo que a mí me interesa que se vea son la posición de los marcadores, ¿vale? Porque con estos marcadores voy a hacer la alineación de lo que yo obtenga de esta prótesis. Una vez que termino ya el escaneo y la tomografía, ahora sí, vamos a hacerle una sesión de fotos al paciente. Necesitamos tomar fotos frontales, frontal en sonrisa, frontal con sonrisa alta y con retractores, ¿vale? También estos retractores tenemos que mandar fotos en diferentes vistas para que podamos ver más o menos la ubicación de los dientes y nos puedan ayudar para el diseño de la prótesis provisional en Full Arch, ¿vale? Bueno, ese es en el caso de que mi paciente tenga una prótesis provisional preexistente, ¿ok? ¿Qué pasa si mi paciente no tiene una prótesis de estas características? Bueno, aquí tengo dos opciones. Una, hacerle una prótesis provisional y seguir el protocolo que acabamos de ver. O segundo, puedo mandar aquí a Dionavi unos modelos de estudio. Este es el único protocolo en el cual vamos a indicar trabajar con modelos. Para todo lo demás, siempre tenemos que hacerlo con escaneo, ¿vale? Estos modelos de estudio tienen que ser tomados como cualquier modelo de estudio que se realiza para prostodoncia. Tiene que venir bien definido el reborde, tiene que venir hasta fondo de saco. ¿Vale? Estos modelos ustedes nos los envían a la oficina de Bioméxico y lo que nosotros vamos a hacer es meter este modelo a un escáner junto con tres marcadores que vamos a pegar. ¿Vale? Estos marcadores se pegan en el modelo de estudio, metemos el modelo al reborde y obtenemos un modelo STL de este modelo de estudio, ¿vale? Y ya sobre este modelo virtual, nosotros diseñamos una placa base. Yo sé que a todos en la carrera o en la especialidad o en el diplomado donde hayamos estudiado, nos enseñan a hacer placas bases. A todos nos enseñan a hacer las placas bases con el acetato, con el acrílico, con el palatray. Aquí en este caso, nosotros en Dio necesitamos hacer el escaneo, ¿vale? Necesitamos hacer la placa base, porque esta es una placa base diseñada por nosotros y impresa en resina. Esta placa base de la cual nosotros vamos a obtener el reborde es lo que nos va a ayudar para el flujo de trabajo. Entonces, aquí sí nos solicitamos que para trabajar con Full Arch en pacientes sin prótesis, pues nos envíen los modelos para que diseñemos la placa, ¿vale? Ya una vez que imprimimos esta plaquita base, vamos a montarle un rodillo de cera. Esta placa base, esta placa base con rodillos de cera y con los marcadores colocados por dentro
es a lo que nosotros llamamos splint, ¿vale? Este splint ya nosotros se los vamos a mandar al consultorio, ¿ok? Ya va a ir así la plaquita impresa con el rodillo de cera y con los marcadores por dentro. Esa plaquita base se las vamos a regresar para que ustedes nos puedan apoyar a orientar el rodillo de cera. Para la orientación es lo mismo que cualquier otro rodillo de prostodoncia. Hay que marcar la línea media, la diacanina, la línea de sonrisa y también tenemos que checar la dimensión vertical a la cual ustedes quieren trabajar, ¿vale? Una vez que ya tenemos el rodillo perfectamente orientado, lo que vamos a hacer es dejarle el rodillo de cera y hacemos la tomografía con el rodillo de cera colocado, ¿vale? Este es el estudio que también nos van a compartir. Uh-huh. La intención es la misma. Obviamente la placa de resina y la cera no se van a ver en la tomografía. No pasa nada. A mí lo que me interesa es que se vea la posición de los marcadores, porque estos marcadores son los que me van a dar la dimensión vertical al momento de hacer mi planificación digital, ¿vale? Ahora, con el rodillo de cera hay que tomar las mismas fotografías, ¿vale? Lo único que cambia es que esto tiene que ser con el rodillo de cera colocado. Y listo. Ustedes ya nos enviaron primero los modelos de estudio y lo que nos tienen que enviar después es la tomografía con el splint y las fotografías con el splint, ¿vale? Ya el splint ustedes se lo quedan en su consultorio, ¿ok? Bueno, ahora, ya que terminamos esta parte de los estudios, veo que están teniendo algunas dudas. Si gustan, sin ningún problema, váyanlas escribiendo en el chat y ahorita que termine la plática, con mucho gusto les vamos dando solución. Una vez que ya tenemos los estudios, ahora sí, ya pasamos propiamente al punto de la planeación. Nosotros para la planeación lo primero que vamos a hacer es descargar los estudios que nos mandaron de su paciente o que nosotros aquí en Ciudad de México tomamos de su paciente, ¿vale? Lo vamos a exportar todo a un programa que se llama Implant Studio de TreeShape, ¿vale? Ahí vamos a importar la tomografía y los escaneos. Una vez que lo importamos, lo que vamos a realizar es la selección del sitio o los sitios donde vamos a hacer la colocación de los implantes. Después de hacer ese marcaje, el programa me pone la tomografía y el escaneo de un lado y aquí es donde me pide hacer o marcar 3 puntos de referencia para poder hacer esto. Esta es la alineación que nosotros tenemos que hacer entre la tomografía y el escaneo. Una vez que yo marco estos 3 puntos de referencia, el programa en automático me los alinea. Obviamente me va dando este colorímetro para checar la alineación de estos estudios y yo puedo ir viendo corte por corte, milímetro por milímetro, cómo se dio esta alineación, ¿vale? Esto es lo importante y este es el por qué nosotros en DIO nos involucramos con ustedes desde este punto para evitar malas tomas de estudios o mala calidad en los estudios que comprometan la planeación. Una vez que nosotros corroboramos que la alineación se dio de buena forma, nosotros podemos proseguir con el punto de la planeación, ¿vale? Si yo veo que mis estudios no están bien alineados, bueno, puedo regresarme a marcar otros puntos de referencia, ¿vale? Ahora, esta es la diferencia de las planeaciones que tenemos en DIO y de lo que podemos hacer comúnmente. Vean aquí cómo esta línea azul está cayendo exactamente en las estructuras de la tomografía. En este caso, nosotros pudimos hacer esta alineación gracias a los marcadores que colocamos. Aquí teníamos una coronita provisional de acrílico. Vean cómo también el acrílico se ve de forma difusa. Aquí para poder hacer la alineación hubiera sido bastante complicado porque no tengo una zona de visión adecuada. Pero gracias al marcador yo pude tener esto como referencia para hacer una alineación adecuada, ¿vale? Y justamente nos ponemos en este sentido para evitar este tipo de situaciones. Vean aquí el tipo de alineación que se hace, cómo se ve sombreado el escaneo respecto a la tomografía y si me voy a los cortes,
puedo ver que esta línea pues no está perfectamente alineada, ¿vale? Esto es lo que queremos evitar. Por eso es que nosotros tenemos un flujo de trabajo específico para poderles apoyar a obtener mejores resultados al momento de hacer la planeación, ¿vale? Aquí me voy a adelantar un poquito porque va de la mano con lo que acaban de preguntar. Para los pacientes de ortodoncia, los estudios se tienen que hacer mandando al paciente desactivado, es decir, hay que quitar los nódulos y hay que quitar los arcos y así mandar al paciente. Como tal, no es necesario un marcador sobre los brackets, bueno, sí, sobre el bracket, porque pues el bracket no genera tanto ruido, ¿vale? O no genera un ruido que nos interfiera tanto con la planeación, ¿ok? Pero lo que sí es importante es que nos lo manden desactivado, ¿ok? Si son brackets de autoligado, igual hay que mandar al paciente sin arco y con las cajas del bracket cerradas, ¿ok? También muy importante, para que hacer esto, el paciente tiene que estar ya en la tapa de cierre, donde no vayamos a hacer tantos movimientos. Aquí lo comento y me adelanté un poquito porque justamente este paciente, el problema que hubo en el estudio fue esto, que mandaron al paciente activado y aquí sí, el arco de acero, ya junto con todos los demás nódulos y todos los demás brackets, pues sí nos causaron una pequeña interferencia. O también el evitar trabajar con modelos de estudio, ¿vale? Jamás, así utilicemos el mejor silicón o el mejor alginato o el mejor material de impresión, vamos a obtener la precisión que nos da un escaneo intraoral. ¿Okay? El único punto en el cual vamos a trabajar con un modelo es para el paciente full art si no tiene prótesis, ¿vale? Todo lo demás es con escaneo para poder hacer alineaciones más precisas, a diferencia de esto que, por ejemplo, estamos viendo en pantalla. Una vez que ya tenemos la alineación, el proceso de planeación lo vamos a hacer dándole un sentido protésico, haciendo lo que se conoce como planificación inversa o planificación protésica. Para esto primero diseñamos el encerado digital sobre el sitio que vamos a planear. Si es un paciente full arch, pues obviamente se hace un encerado completo de primer molar a de primer molar a primer molar o de segundo premolar a segundo premolar, como ustedes lo indiquen. ¿Para qué necesitamos hacer primero el encerado? Nosotros cuando hacemos la colocación de los implantes, todos aprendemos de la misma forma. Estar poniendo siempre el implante lo más paralelo posible al implante de al lado o al diente de al lado, ¿vale? Eso en muchas ocasiones no es lo adecuado porque muchas veces eso es algo que no necesita nuestra rehabilitación protésica. ¿Vale? Aquí nos vamos a facilitar mucho la vida, tanto nosotros como operadores, como también facilitarle la vida a nuestro laboratorio. ¿Ok? Nosotros lo que podemos hacer en la planeación es ver hacia dónde tenemos que sacar la chimenea o la emergencia de mi implante para que corresponda con la corona que yo acabo de encerar y de esta forma yo ya puedo hacer una colocación muchísimo más precisa. ¿Vale? Después, pues viene el marcaje de los sitios anatómicos de compromiso. En el caso del dentario inferior, pues bueno, vamos a marcar todo el recorrido para que no vayamos a tener ningún inconveniente, ¿vale? En el caso superior, pues bueno, tomamos en cuenta el paso del naso palatino para que no vayamos a causar alguna iatrogenia. Y en el caso del piso del seno maxilar, pues bueno, se contempla hacer la elevación. ¿Vale? Una vez que ya tenemos todo esto marcado, ahora sí, seleccionamos el sitio a planear y nos vamos a la librería del implante, ¿ok? Seleccionamos el implante que vamos a colocar y el programa en automático me lo alinea, me da la alineación, por así decirlo, por default, pero ya es trabajo de nuestros doctores de planeación hacer el movimiento y colocarlo a la mejor posición posible, respetando las estructuras aledañas, estructuras anatómicas que pueden ser dañadas, como por ejemplo en este caso el dentario inferior, para que no vayamos a causar algún problema. ¿Vale? Si en dado caso yo llegara a seleccionar una mala longitud de implante que comprometa al dentario, el programa en automático me marca la planeación en rojo
diciéndome que hay un problema, que no puedo colocar ahí el implante. ¿Vale? De hecho, ahorita en la imagen lo vamos a ver. El programa también me permite hacer mediciones. Como estamos trabajando con un escaneo intraoral, también podemos ver la altura a la que está la encía. Por lo tanto, también yo puedo medir esta distancia para la selección de medicamento protésico o la selección de mi tornillo de cicatrización. ¿Vale? Y pues después vamos a hacer la colocación para respetar la emergencia que necesitamos darle a mi rehabilitación protésica. De igual forma, el programa me permite ir viendo el tipo de hueso con el que voy a trabajar para contemplarlo al momento de mi cirugía. En el caso superior, pues bueno, el programa también me permite ir viendo a qué distancia lo voy a tener el piso del seno maxilar para que yo contemple una posible elevación. ¿Vale? También me permite ir viendo el tipo de hueso para que yo contemple también esa situación. ¿Okay? En el caso post-extracción, pues bueno, como ya estoy viendo las raíces, yo puedo determinar el mejor sitio en el cual va a quedar el implante en función de que voy a retirar ese diente. ¿Vale? Una vez que ya terminamos la colocación del implante, ahora sí, vamos a ir tomando diferentes capturas para enviárselas a su correo. ¿Okay? De todas maneras, siempre también en el grupo se les comparte que ya se les envió su planeación a su correo electrónico, ¿vale? Para que ustedes también puedan estar al pendiente. Como les dije, el tiempo de trabajo va a depender mucho también de cuánto nos tardemos nosotros en hacer la aprobación y, pues bueno, factores ya externos a todos nosotros que pues, son las empresas de entrega, ¿vale? Aquí cuando a mí me envíen la planeación, yo tengo que checar que el margen de seguridad que viene a 2 milímetros, pues no lacere o no esté en contacto con algún sitio, alguna estructura aledaña, como una raíz, como la cresta, o que no esté cerca de, por ejemplo, nasopalatino, o que no esté cerca en el caso inferior del dentario, ¿vale? Para que no vayamos a tener ningún problema. También podemos observar la emergencia que le estamos dando con esta chimenea dorada y esta línea azul para ver hacia dónde está saliendo y si yo requiero hacer alguna modificación, solicitarla. El equipo de Dionavi también de este lado les manda un pequeño cuadro con algunos comentarios, como puede ser el diámetro y longitud del implante con el que estamos haciendo la planeación, así como también alguna situación que se puede encontrar en la cirugía, como lo puede ser lesiones periapicales, como el caso de aquí, o también lo que podemos ver es que a lo mejor tenemos alguna posible fenestración por lo delgado de la tabla. Ahí en ese caso se les puede comentar que se les recomienda una regeneración ósea, ¿vale? Todos estos puntos que les marquemos aquí también son muy importantes para que ustedes los contemplen al momento de aprobar su cirugía, al momento de aprobar, perdón, su planeación. Como les mencioné, si ustedes necesitan hacer alguna modificación, sin ningún problema pueden contestar al correo electrónico las modificaciones que requieran. Aquí tenemos otro ejemplo de planeación en el cual estamos checando la emergencia que estamos dando y la posición a la que lo estamos dejando. ¿Vale? Siempre es muy importante que yo revise todos estos cuadros, todos estos cortes, para que veamos cómo va a quedar mi planeación. También se les manda imágenes ya con esta leyendita del implante regular UF2 de DIO, con la longitud y el diámetro. De todas maneras, también se les va a colocar en un cuadrito de este lado. Una vez que ustedes ya nos aprueban la planeación y que ustedes ya nos dan todo este punto, este pago de cotización y la firma de la responsiva, pues pasamos al diseño de la guía quirúrgica. Al momento de que yo hago la aprobación y yo comienzo a diseñar la guía, aquí ya no hay modificaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta guía la vamos a diseñar en función a la planeación que ustedes nos aprobaron. Una vez que hacemos el diseño de la guía quirúrgica para darle una buena retención, también vamos a colocarle estas barras de contención o estas barras para darle mayor reforzamiento a la guía para que no se me vaya a fracturar. También se le van a agregar estos pequeños cubos rojos, los cuales son para diseñar unas ventanas que se agregan a la guía quirúrgica. ¿Vale? Si nosotros al momento de hacer la planeación detectamos un posible punto de retención para la guía,
es decir, un punto que a lo mejor no permita que la guía baje adecuadamente, se los vamos a marcar en la planeación, ¿vale? Ahora, estas guías, estas ventanas que nosotros diseñamos, se hacen con la intención de corroborar el correcto asentamiento de la guía, ¿ok? Siempre se va a hacer una ventana anterior y una ventana posterior. Esto para que corroboremos que mi guía está colocada de forma adecuada. Cuando ustedes reciban sus guías quirúrgicas, primero hay que desinfectarla, ¿ok? Se puede desinfectar ya sea con clorexidina al 12% o con alcohol, ¿ok? De preferencia con clorexidina. Una vez que pongamos la guía quirúrgica, que tengamos la guía quirúrgica desinfectada, ponemos la guía en la boca del paciente, ¿ok? Al momento de ponerla, yo tengo que ver que bajó adecuadamente en todos los dientes y que cuando yo me cerciore en las ventanas, vea un íntimo contacto entre el esmalte y la resina, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, ¿ok? Si yo estoy viendo este asentamiento en mi guía, quiere decir que yo ya puedo empezar a utilizar o empezar a hacer mi protocolo de fresado, ¿ok? Si no está bien asentada, una de dos, o no estoy poniendo bien la guía, entonces tengo que volver a rectificar que esté haciendo una colocación adecuada, o dos, como habíamos dicho, a lo mejor la guía tiene algún punto retentivo interdental. ¿Okay? Eso pasa mucho, por ejemplo, en diseños que interfieren con los premolares, dada la anatomía que tiene el premolar un poquito más, más convexa. ¿Okay? Muchas veces cuando tú haces la impresión de la guía, en esos sitios a veces se ve un poquito más de material. ¿Ok? No pasa nada. Las guías quirúrgicas las podemos ajustar igualito que como se ajusta una guarda oclusal. ¿Ok? Puedo inclusive poner papel de articular en la cara interna de la guía, tratar de bajarla y ver qué puntos se me marcan para que yo los pueda ajustar. El ajuste que vayamos a hacer lo tenemos que hacer despacio, lento y poco a poco. ¿Ok? Si yo hago un ajuste rápido y que quiero ajustar todo en un solo fresado, es probable que sobrefrese la guía quirúrgica y ahora mi guía ya no ajuste, ya me quede basculando. ¿Okay? Y si me queda basculando, pues obviamente no puedo también empezar mi cirugía. ¿Vale? Por eso es que el ajuste lo tienen que hacer lo más lento posible para que vayan viendo poco a poco cómo va ajustando. Cuando ustedes ya vean este íntimo contacto en las ventanas, ya pueden comenzar su cirugía. ¿Okay? Y para ya la cirugía, los aspectos que tenemos que considerar en DIO son primero el tipo de hueso con el que vamos a trabajar. El tipo de hueso nosotros se los compartimos también en un protocolo final, que es como este, en el que viene la imagen de con qué tipo de hueso va a trabajar o en qué tipo de hueso va a estar su implante. ¿Vale? El segundo aspecto que tenemos que considerar es qué anillo tiene mi guía quirúrgica. En DIO tenemos dos anillos, el anillo dorado, que es para implantes Narrow. Los implantes Narrow de DIO son aquellos que tienen una conexión de 1.7 milímetros y son de diámetro 3.0 y 3.3. ¿Ok? Cuando vayamos a hacer una planeación con estos diámetros, vamos a colocar anillos dorados, que son los anillos narrow, que pueden venir también a esta longitud, los implantes 8.5, 10.5, 11.5 y 13 milímetros. Cuando yo tenga un anillo dorado, quiere decir que el kit que yo voy a utilizar es el kit narrow de DIO para cirugía guiada. Y cuando yo tenga un anillo de color azul, quiere decir que voy a utilizar el Master Kit de DIO, ¿vale? Ese Master Kit es el que vamos a utilizar para casos unitarios regulares, casos múltiples regulares, elevaciones de seno o también post-extracción regular y full arch, ¿vale? Y las planeaciones que podemos hacer para el anillo azul, para nuestros implantes regulares de conexión 2.5, son diámetros de 3.8, 4.0, 4.5 y 5.0. ¿Vale? Estos son los diámetros con los cuales podemos hacer planificación guiada. Y las longitudes que tenemos es 8.5, 10, 11.5 y 13 milímetros. La longitud de 7, esta que viene aquí en color azul,
es únicamente para estos diámetros que están con el marco azul, diámetro de 4.5 y diámetro de 5.0, ¿vale? El tercer aspecto que tengo que considerar para mi cirugía en Dionavi es un concepto que nosotros llamamos offset. Una de las circunstancias que tenía también la cirugía guiada antes era que muchos implantes luego te quedaban o más sumergidos de lo que considerabas o te quedaban por fuera de cresta ósea. Y esto es porque cuando haces la planeación, normalmente no contemplas el fenotipo del paciente. Nosotros, al utilizar el escaneo intraoral y empalmarlo con la tomografía, nos permite conocer la altura que tenemos de encía. Y esta altura juega un papel fundamental al momento de colocar el anillo. Porque si es un paciente con fenotipo grueso y yo pongo un anillo a la altura que me da el programa, pues obviamente el anillo va a quedar atravesando la encía en el programa. Que si yo paso eso al paciente, pues quiere decir que el anillo se va a encajar en la encía de mi paciente, ¿vale? Entonces, Dio lo que hace es hacer esta compensación, el cual es levantar la altura del anillo para que me quede sobre la encía del paciente. A esta compensación de aumentar la altura a la que está el anillo es lo que llamamos offset, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? Porque obviamente al aumentar la distancia de mi anillo respecto a donde tiene que quedar mi implante, pues yo ya no puedo hacer el mismo fresado o ya no puedo fresar a la misma longitud, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con 3 implantes. Los 3 implantes tienen longitud de 10 milímetros, pero en los 3 casos tengo offset diferente. El offset base de Dio es el de 9 milímetros, después sigue 10.5 y después sigue 12 milímetros. Ya teniendo en cuenta este offset y la longitud del implante, lo que va a cambiar en cada uno de ellos es la longitud máxima de mi fresa. En el implante de 10 milímetros con offset de 9 no se hace ninguna compensación. Mi fresa mide exactamente lo mismo de lo que mide mi implante, ¿vale? La compensación viene en el offset de 10.5 y en el de 12. ¿Por qué? Porque en el offset de 10.5 quiere decir que yo aumenté la distancia de mi anillo en 1.5 milímetros. Ese 1.5 milímetros para compensar y poder fresar a 10 milímetros se lo agrego a la fresa. Es decir, en vez de utilizar una fresa de 10, a estos 10 le aumento el 1.5 y quiere decir que voy a utilizar una fresa de 11.5. ¿Ok? Mismo en el caso del offset de 12. En el offset de 12 quiere decir que aumenté 3 milímetros la distancia de mi anillo con el implante. Aquí en este caso, esos 3 milímetros se lo agrego a la fresa. Entonces, en vez de usar la fresa de 10, le agrego 3 milímetros y quiere decir que voy a utilizar una fresa de 13 milímetros. ¿Ok? Esto es el offset y esto es otro de los aspectos que hay que considerar en nuestra cirugía guiada. ¿Ok? No se preocupen, ustedes no tienen que estar haciendo cuentas ni estar haciendo sumas el día de su cirugía. Por eso digo, siempre cuando les envíe su guía quirúrgica, les va a enviar una hojita con un protocolo de fresado personalizado. Y el cuarto aspecto que hay que considerar para la planeación, perdón, para mi cirugía guiada, es las revoluciones por minuto. Las revoluciones en el protocolo de Dio son revoluciones propiamente a baja revolución. Nosotros utilizamos únicamente 100 revoluciones por minuto en todas las fresas que van dentro de hueso. Todas las que entran a trabécula van a esta revolución. ¿Por qué? Para disminuir la generación de calor que vamos haciendo en cada fresado. ¿Ok? Quien guste aquí, bueno, tienen la referencia bibliográfica del porqué del protocolo de fresado de Dio a baja revolución, para evitar toda la generación de calor que te hacen los protocolos que te marcan únicamente 3 fresas o los ya mencionados protocolos que te dicen que con una o con 2 fresas ya puedes hacer la colocación, ¿vale? Aquí Dio lo que busca hacer es un protocolo conocido como fresado biológico para reducir la generación de calor. Obviamente, al fresar a 100 revoluciones por minuto, no es necesario que mi motor me esté echando irrigación, ¿ok? Pero sí tenemos que hacer una irrigación. Aquí la irrigación la vamos a hacer de forma indirecta. ¿Qué es esto? Que cada vez que yo baje y saque la fresa, mi asistente va a entrar con una jeringa directo en el nicho
para hacer la irrigación sobre el nicho quirúrgico, ¿vale? Entonces, por favor, aunque estemos fresando a 100 revoluciones por minuto, siempre cada que yo saque una fresa, voy a tener que hacer una irrigación directa en mi nicho quirúrgico. Y ya con todos estos aspectos, pasamos al punto de el protocolo de fresado. Este es un ejemplo de un protocolo de fresado. Si le gustan tomar captura de imagen para tenerla como referencia, lo pueden hacer, pero recuerden que el protocolo siempre va a cambiar porque siempre se los vamos a enviar personalizado. Aquí es donde vamos a tomar o ejecutar todos los puntos que acabamos de ver. Lo primero es ver el anillo con el que estamos trabajando. Aquí el mismo protocolo me lo dice, son anillos azules, por lo tanto voy a utilizar el Master Kit, ¿vale? El segundo punto que estamos checando es el offset con el que vamos a trabajar, ¿ok? Aquí en la parte superior izquierda, el protocolo de fresado me dice con qué offset estoy trabajando. Eso nosotros lo sacamos en planeación. Ustedes lo único que tienen que hacer es respetar la longitud de la fresa que les estamos indicando, ¿vale? Aquí, por ejemplo, mi implante es de 11.5, pero estoy fresando a 13 milímetros porque mi offset está aumentado, ¿vale? Lo otro que hay que respetar es el tipo de hueso. El protocolo de DIO también les marca en esta parte dónde quedarse según el tipo de hueso, ¿vale? Si tenemos un hueso tipo 1 o tipo 2, pues bueno, hacemos el protocolo completo. Si tenemos un hueso trabeculado, un hueso tipo 3, pues bueno, vamos a llegar aquí a donde nos lo marca, ¿vale? Todos los protocolos de fresado siempre viene una flechita que te indica dónde quedarte según si es hueso 1 o 2 o si es hueso 3, ¿ok? Esto porque es importante porque respetando este protocolo vamos a poder alcanzar el torque que necesita nuestro implante. Recuerden que en cirugía guiada tenemos que colocar o un tornillo de cicatrización, un provisional o hacer propiamente la carga inmediata, ¿vale? Para poder hacer un provisional o para poder colocar un tornillo de cicatrización, yo necesito más de 35 newtons, ¿vale? Que es a lo que todo el mundo nos enseñan a poner, a 35. Pero para estos protocolos yo necesito ganar un poquito más, ¿vale? Si yo tengo un hueso esponjoso y freso completito aquí, hasta aquí donde dice hueso tipo 1, tipo 2, mi implante va a quedar a un torque de entre 30 a 35. Que es bueno, sí es bueno, sí se puede dar la integración. El problema es que a 30 newtons o a 35 yo no le puedo poner encima un provisional, aunque sea sin carga, o ponerle un tornillo de cicatrización, ¿vale? Aquí lo que necesito es poner un tornillo tapa y voy a tener que suturar el acceso que hice con mi tissue punch, ¿vale? Entonces, por eso es que es muy importante que yo respete hasta dónde me estoy quedando según el tipo de hueso. Y por último, el protocolo de fresado a baja revolución. Recuerden que les dije que todas las fresas que van a baja revolución, perdón, todas las fresas que van dentro de hueso, van a 100 revoluciones por minuto, ¿vale? Estas fresas iniciales, que son el tissue punch para cortar encía y la bone flattening para regularizar, van de 300 a 800. ¿Sí? ¿Sí? Y por último, recordarles, cada que saquen una fresa, siempre hay que ir haciendo irrigación. ¿Okay? Si le quieren dejar la irrigación al motor, no hay problema, dejen la irrigación al motor, pero aunque le dejen la irrigación al motor, siempre que saquen la fresa tienen que meter una jeringa, ¿vale? Para irrigar directamente sobre el nicho. Y el fresado no puede durar más de 10 segundos, porque si dura más de 10 segundos, o sea, cada fresa no puede durar más de 10 segundos dentro de hueso, porque si dura más de 10, pues voy a empezar a generar un poco de calor. Y listo, doctores. Eso sería el contenido de la bienvenida. Déjenme ver si hay más dudas. Ajá. Ok. Ya la duda que había escrita ya se resolvió. ¿Alguien tiene más dudas, doctores? Las pueden anotar o si alguien ya gusta abrir el micrófono para hacerla, lo puede hacer, no hay ningún problema. Ok, nos comentan que tienen duda con los marcadores. ¿Cuál es la duda, doctor? Hola, buenos días. Sí.
Sí la Sí, puedo hacer esto. sí, claro, sin problema, doctor. Ok, comentabas nada más, me quedó un poquito de duda con lo de la resina, con los marcadores que son los cerámicos y ponías Ujú, en una imagen, doctor, la resina sobre el tejido. ¿Es ujú. en qué casos son? Ah, vamos a poner resina fluida sobre el tejido cuando sea brecha edéntula, ¿vale? Porque ese puntito de resina lo vamos a poner directamente sobre la encía. Si yo pego el marcador directo sobre la encía, como es más ancho, no se va a alcanzar a adherir bien, ¿vale? Aquí lo que vamos a necesitar es secar bien la mucosa del paciente en mi reborde donde voy a colocar los puntitos de resina y le voy a poner directamente los puntitos de resina. ¿Vale? El protocolo de DIO lo maneja como un diámetro como parecido a una lenteja. Entonces, es que es más o menos como medio centímetro de diámetro para que puedan tener una buena referencia. Se pone la resina sobre la mucosa y aquí sí puedo tomar todas las que en una intención porque ese espacio pues no me va a interferir con la dimensión vertical o con el registro de oclusión. ¿Vale? Entonces ya nada más tomo rápido el escaneo y mando al paciente luego a la tomografía para que también me salgan los puntos de resina. Aquí sí hay que hacer el protocolo un poquito rápido porque obviamente la mucosa pues empieza a humectarse y puede ser que en algún punto se me caiga. ¿Vale? Pero esa es la diferencia, Doc. Cuando es reborde residual, brecha edéntula de 3 o 4 dientes, se pega el botoncito de resina fluida. Y cuando es sobre coronas de metal porcelana, de metal, incrustaciones, coronas acrílicos o demás, se pega directo al marcador. Ok, y esto siempre, por ejemplo, los marcadores y eso, la brecha de es sobre la zona que vamos a trabajar, o aunque sea una brecha que no vamos a trabajar y vamos a trabajar, por ejemplo, lado izquierdo, lado derecho, que no tenga, por ejemplo, corona o algo así. Ah, ok. Se ponen si es en la arcada en la que vamos a trabajar. Por ejemplo, yo puedo hacer una planeación para el lado derecho, pero puede ser que mi brecha de óntula está del lado izquierdo. Pero si voy a trabajar en esa misma arcada, sí tengo que ponerlos porque yo voy a tomar de referencia toda la arcada. ¿Vale? En el caso en el que no sería necesario es si es otra arcada. Por ejemplo, que yo tenga la brecha de óntula en la parte superior, pero yo voy a trabajar en inferior. Ahí no es necesario ponerlo. Ok, y mencionaba lo del cianocrilato, ¿en qué momento lo colocábamos para ayudarnos a la retención? Ah, con la resina fluida. O sea, para ponerlo sobre la mucosa. El cianocrilato no es lascivo con el tejido blando y te ayuda un poquito a darle un poquito más de retención al punto de resina fluida para que no se te caiga tan fácil. Ok, enterado, gracias. De nada, doctor.